Bueno, pues buenos días nuevamente. El día de hoy trajimos este tema que es el carcinoma prostático localmente radiorecurrente, alternativas terapéuticas. Como nosotros sabemos, se estima que aproximadamente un 10% de los pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo y cerca de un 60% de alto riesgo presentan recurrencia después de haber recibido radioterapia, post-radioterapia. Como nosotros sabemos, es un tópico muy controversial en el cual existe un dilema terapéutico. ¿Qué vamos a ofrecerle a estos pacientes? ¿Cuál de estas alternativas terapéuticas tienen menos comorbilidad para este paciente? ¿Y de qué forma nosotros podemos hacer que este paciente tenga un beneficio oncológico a largo plazo? Empezaremos por definir lo que es el carcinoma prostático localmente radiorecurrente. La definición es una biopsia prostática positiva que muestra células neoplásicas a los 18 meses posteriores a la radioterapia y que está asociado a un incremento del antígeno prostático de 2 nanogramos sobre mililitro por el nadir post-radioterapia. Estos pacientes, para que entren dentro de esta definición, deben ser pacientes que no presenten evidencia metastática demostrada por lo que es MRI o por lo que es un gamagrama óseo negativo, ¿sí? Con una esperanza de vida de 5 años. Esta es la definición que nosotros tenemos de lo que es carcinoma prostático localmente radiorecurrente. Aquí la pregunta que surge es, ¿cuál es la mejor opción? Como decía, ¿cuál van a ser de las alternativas terapéuticas que tenemos al momento disponibles? ¿Cuál de ellas va a ser más, va a proporcionar al paciente mejores beneficios oncológicos, mejores beneficios funcionales y sobre todo una mejor calidad de vida? Tenemos actualmente dentro de los tratamientos locales que actualmente se encuentran a disposición, tenemos la prostatectomía radical de rescate, tenemos lo que es el uso de HIFU, High Intensity Focus Ultrasound, tenemos el uso de la cryoterapia, tenemos el uso de la brachytherapy y tenemos lo que es Stereotactic Ablative Body RT, que es el CyberKnife y el NINAC. Recordemos que los pacientes que estamos tratando son pacientes que han sido sometidos a una radioterapia, son pacientes en los cuales obviamente existe mayor riesgo de comorbilidades y mayor riesgo de fallo al tratamiento local. Cuando hablamos de prostatectomía radical de rescate, estamos hablando de una cirugía con un cierto grado de dificultad técnica para el reconocimiento probablemente de las estructuras anatómicas y demás, que sin lugar a duda puede aumentar el riesgo de morbimortalidad en nuestros pacientes. Estos son los números que se presentan en términos de supervivencia libre de enfermedad, alcanzan en base a los diferentes estudios de un 70 a un 80% aproximadamente. La supervivencia cáncer específica va desde un 98% en este estudio de Marra, que es uno de los más recientes, siguiendo a los pacientes a 5 años hasta un 83% a 10 años. ¿Sí? Vemos que son grupos en los cuales tienen un gran volumen de pacientes con prostatectomía radical de rescate. ¿Sí? La supervivencia libre de recurrencia bioquímica va desde un 85%. En este estudio es importante mencionar que son pacientes sin una recurrencia bioquímica recurrence que va desde un 37 hasta un 57% de los casos. Cuando hablamos de prostatectomía radical de rescate, hablamos de que las complicaciones son inherentes, como ya comenté al inicio, son complicaciones que obviamente son de esperarse por las condiciones de los tejidos, por la dificultad técnica sobre todo. Tenemos que al comparar lo que es la prostatectomía radical versus la prostatectomía radical de rescate, tenemos la complicación más esperada es la estenosis de la anastomosis, ¿sí? En la prostatectomía, como nosotros sabemos, en la prostatectomía radical tenemos de un 47% y en la prostatectomía radical de rescate viaja hasta un 5.8%. Vean la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de retención urinaria como segunda causa de complicación en la prostatectomía radical de rescate, tenemos que la prostatectomía normal es de 20, prostatectomía radical primary es del 25.3 y en aquella que es de rescate es de 3.5%.
Si hablamos del daño rectal, va de un 9.2% en aquella que es prostatectomía radical primaria como tratamiento primario versus un 0.6% en la de rescate. Cuando comparamos la toxicidad, vemos que existe mayor toxicidad en términos, obviamente, de complicaciones geniturinarias comparado con lo que es la reirradiación que vamos a ver un poco más adelante. Para poder establecer cuáles son los puntos de las indicaciones de la prostatectomía radical de rescate, vamos a direccionarlas a aquellos pacientes que tienen una baja comorbilidad, aquellos que tienen una esperanza de vida superior a 10 años, aquellos que presentan un antígeno prostático pre-prostatectomía radical de rescate inferior a 10, una biopsia y subgrado 2 a 3, aquellos pacientes que no tengan una afectación linfonodal o que no tengan evidencia de enfermedad metastática a distancia, y aquellos pacientes en estadio T1 y T2. Esas son las indicaciones al día de hoy soportadas por las líneas europeas. Desde hace aproximadamente 10 años emergen diferentes técnicas nuevas como es HIFU Cryo, que han aumentado, se han diseminado a través de los diferentes centros europeos, americanos, asiáticos, su uso, ¿sí? Empecemos con HIFU. HIFU es High Intensity Focus Ultrasound. Esta es una técnica que ha venido a revolucionar mucho el tratamiento local, en el cual se utilizan líneas ultrasónicas, ondas ultrasónicas para poder actuar a nivel de la glándula. Todos los resultados que yo voy a presentar, las técnicas que voy a presentar son técnicas realizadas en whole gland, quiere decir en toda la glándula. No estamos hablando de terapia focal, estamos hablando de whole gland, estamos hablando de terapia local, pero hacia toda la glándula. Esta es un poco la evolución de lo que es el HIFU a través del tiempo. Prácticamente ahorita estamos utilizando ya aparatos de segunda, tercera generación, ¿sí? Inicia en 1993, como hemos visto, como vamos viendo los aparatos van siendo más simples, más familiares los softwares para poder emplearlos en una forma más dinámica. Esto es probablemente las dos compañías, los dos tipos de softwares que más se usan, sobre todo en Europa y en Canadá, es el Ablator y el Focal One. Ablator es un software, es muy familiar, muy familiar. Yo trabajé mucho en Canadá con Ablator. Es un HIFU, son ondas ultrasónicas que lo que va a hacer se utiliza a través de un transductor transrectal, se individualiza la próstata, ¿sí? La próstata, todo esto verde que se ve es como las ondas van actuando, es la proporción de la glándula que está recibiendo tratamiento, y esta parte es la que no está recibiendo tratamiento. Nosotros tenemos que tener varios landmarkers para evitar un daño a lo que es el recto y a lo que son disminuir el daño hacia las bandelets que encontramos en las partes laterales. Tenemos aquí el transductor, en el que obviamente tenemos que tener lo que es la pared rectal, tenemos que tener individualizada la próstata y tenemos que tener lo que son las bandeletas. Tenemos obviamente que tener el tema de la uretra también controlada. Eso es Ablator. Focal One es también otro tipo de software en el cual es un poco más, para mí, a mi parecer, el software más familiar es Ablator, pero bueno, Focal One es un software que se empezó a utilizar por los grupos franceses y actualmente pues es en Europa uno de los más empleados, ¿sí? Aquí vemos lo que es un pantallazo de lo que es el tratamiento con HIFU con Sonablate. Este es el aparato de Sonablate, como ven es bastante familiar en el sentido tanto de software como de espacio. No es como el Ablator, que es un poco más grande, que hay más dificultad para la colocación del paciente y demás. El paciente se coloca en posición de litotomía, se introduce la sonda endorrectal, y aquí tenemos los diferentes planos. Tenemos lo que es el plano
Tenemos aquí la uretra, tenemos lo que es la pared del recto y lo que son las bandelets. Aquí podemos ver lo que es el catéter y nosotros, la ventaja del HIFU es que nosotros podemos en algún momento parar en base a la intensidad del tratamiento, es decir, vemos que estamos llegando a una zona que probablemente pueda afectar, podemos parar. Eso es en Sonablade. En Ablator no existe esa posibilidad. La programación se inicia desde el principio, entonces es más difícil controlar. Por eso les digo que a mi parecer es muchísimo más familiarizada. Bueno, aquí tenemos el tiempo de tratamiento y demás. Cuando hablamos de terapia localizada con mínima invasiva, con HIFU, con cryo, es importante mencionar que vamos a tener un hándicap en la interpretación de los resultados que a continuación voy a mostrarles, y vamos a tener un hándicap también en la interpretación de resultados oncológicos, porque va a depender muchísimo del tipo de definición de recaída post-tratamiento que nosotros empleamos. Vamos a ver en el transcurso de la charla que los diferentes grupos han empleado diferentes definiciones de recaída post-HIFU. Tenemos astro, la definición de astro, que son 3 elevaciones consecutivas de PSA a partir del PSA nadir, y la definición de Phoenix, que es PSA nadir más 2 nanogramos por mililitro. Esto va a ser un hándicap en la interpretación de los resultados oncológicos en nuestras diferentes series, así como el seguimiento, como vamos a ver. Cuando hablamos de wall HIFU, cuando hablamos de lo que es el tratamiento hacia toda la glándula, tenemos diferentes estudios. Probablemente uno de los más completos es una revisión sistemática que engloba un total de 20 estudios de más de 1,783 pacientes, en los cuales el 86% de ellos recibieron el wall gland treatment, tratamiento hacia toda la glándula. A 2 años tuvieron una recurrencia de un 51.14% y a 5 años de un 52.72%. Cuando vemos, estas son las series más grandes desde el 2017, del 2017 del 2009, la de Murad, que es una de las primeras que ellos utilizaron Ablator. Ellos, por ejemplo, utilizan criterios de Phoenix, ¿sí?, para lo que es el salvage, y el resto han utilizado los criterios de Phoenix también. Tenemos que ellos tienen, por ejemplo, el 25% de probabilidad de Frey Biochemical Recurrence, y hasta un 53% en aquellos con bajo riesgo y un 25% con aquellos pacientes de alto riesgo. ¿Ok? Entonces, como les comento, la interpretación de la probabilidad de recurrencia de biochemical free recurrence y lo que es la definición de falla, pues va a depender mucho, de la definición de falla para poder interpretar estos datos. Es un trabajo, y yo creo que aquí cuando hablamos de HIFU y hablamos de cryo, tenemos que hablar también de cómo vamos a seguir estos pacientes, qué protocolo vamos a seguir para poder seguir a estos pacientes en el follow-up. Estamos hablando de que no estamos hablando de una primary therapy, estamos hablando de una terapia de segunda línea, una terapia en la cual el paciente ya estuvo sometido a una radioterapia o a un tratamiento de radiación, y en los cuales obviamente la condición del tejido es completamente distinta. Es un trabajo que realizamos en el 2012, lo realizamos con el grupo del Dr. Joseph Ching en la Universidad de Western Ontario, cuando estaba haciendo el Clinical Fellow. Nos pareció importante ver de qué forma podíamos controlar a estos pacientes, ¿no? Como nosotros sabemos, existen consensos tanto para cryo como para HIFU, pero en primary, en salvage es más difícil poder establecer los criterios de seguimiento. Entonces, bueno, se nos hizo interesante ir a controlar las biopsias de estos pacientes y ver de qué forma podríamos nosotros analizar y implementar un seguimiento estandarizado para estos pacientes. Nosotros vimos que el 73 al 80% de los pacientes tienen un control tumoral a los 18 meses con un PSA nadir de 0.19 nanogramos por mililitro. Bueno, cuando hablamos de HIFU de rescate, tenemos que hablar de las complicaciones, como comentamos, era inherente. Cuando realizamos esta revisión, vimos que aquellos pacientes en los cuales podían tener
fístulas rectoureterales de 12 al un 12.5%, incontinencia urinaria en un 31.5%. Al momento estamos hablando de una revisión del 2012, en que obviamente al día de hoy tenemos otros porcentajes. ¿Por qué? Porque lo que es, los softwares se han modificado, los softwares, los tratamientos, los tiempos de tratamientos y la selección de los pacientes se ha optimizado a través del tiempo. En esta misma revisión tratamos de evaluar lo que es el estatus de la función eréctil pre y post salvage en esos pacientes, y nosotros podemos ver que a un año esos pacientes tenían un IIEF aproximadamente de un 21 a un 25%. Cuando nosotros, este es otro estudio, es un estudio muy interesante de los estudios pioneros de lo que es el uso de HIFU en terapia de rescate del grupo francés de Murat. Ellos trataron de analizar e identificar cuáles son los factores pronósticos de progresión. Ellos vieron que aquellos pacientes en los cuales recibían terapia de deprivación androgénica tenían 2.8 veces mayor riesgo de presentar progresión de la enfermedad. Cuando fueron a analizar la clasificación de amigos, se vio que aquellos pacientes, lógicamente, que tienen mayor la clasificación de amigo como high risk, tienen aproximadamente 1.96 veces más de poder tener, volver a tener la enfermedad, de progresar en la enfermedad. Y aquí lo vemos, obviamente, por las curvas de Kaplan-Meier. Cuando hablamos del antígeno prostático, el antígeno prostático también es un factor determinante. Tenemos un riesgo de 1.03% en aquellos pacientes en los cuales tenemos un antígeno prostático previo a HIFU de 1 unidad aproximadamente. Entonces vemos que es lo que es la presencia de ADT, la presencia de lo que es el antígeno prostático y la presencia del grupo de riesgo. Son factores determinantes. Es un artículo que es muy interesante porque trató de ver cuál es el porcentaje de detección del cáncer en biopsias. Como les comenté, lo que es el seguimiento de estos pacientes está basado en biopsias prostáticas de seguimiento y en lo que es la determinación del PSA. Ellos vieron que en aquellos pacientes en los cuales tenían un PSA nadir inferior a 0.2%, el 11% de ellos no requieren el realizar las biopsias. En cambio, en aquellos pacientes en los cuales fueron sometidos a un HIFU como de segunda línea de rescate y que presentaban un PSA nadir superior a 1 nanogramo por decilitro, el 52% de ellos podían detectarse el cáncer en las biopsias. Por lo tanto, podemos decir que en aquellos pacientes que tienen un PSA nadir inferior a 2 no requieren biopsias, pero en aquellos que tienen un PSA nadir entre 0.21 e inferior a 1 o superior a 2, obviamente tenemos que realizar las biopsias de seguimiento. Cuando hablamos de la introducción del MRI, de la resonancia magnética, presenta una sensibilidad de un 98% y una especificidad de un 81% para la detección de las zonas específicas para el empleo de las biopsias. O sea, actualmente, pues obviamente con la biopsia fusión podemos ir localizada a toma de biopsias. Complicaciones actualmente en las últimas series, siempre tomando como referencia, ven el estudio de Murat, él siempre está presente en las líneas guías porque sigue siendo un estudio pionero. Él reportó un 49.5% de incontinencia en aquellos pacientes que fueron sometidos a HIFU de rescate. Obstrucción y retención, dentro de las series más relevantes, el 49% lo presenta la serie de Jones, en el cual se analizaron 100 pacientes, ¿sí? Disfunción eréctil hasta de un 74%, ¿sí? Y lo que es la fístula, que es muy temida, hasta de un 5%. Vamos con la segunda opción. La segunda opción es crioterapia. Lo que es la crioterapia es una modalidad de rescate de segunda línea, tanto en primary como obviamente de segunda línea, como estamos hablando ahorita de rescate, que es más antigua que HIFU.
tiene más de 10 años que entró, como parte, a ser parte de una opción terapéutica, ¿no? Sabemos que la crioterapia tiene un acceso transperineal, utilizamos un catéter ureteral, tenemos un real time de ultrasonido y un monitoreo térmico constante, requiere también de un número de probes dependiendo del volumen prostático. Es un probe en el que obviamente va a tener en la punta lo que nosotros le llamamos el ice ball, o sea, aquí está, la posibilidad de generar un congelamiento y un volumen o un volumen de congelamiento. Aquí vemos 1964, se empiezan a utilizar la primera generación, segunda generación en 1980, tercera generación en 1990. Como vemos, los cryoprobes van disminuyendo, van siendo más finos, más focalizados, más direccionados hacia las diferentes zonas de la próstata. Ya no son tan grandes, sino son más finas y obviamente más direccionados. Vemos incluso también la dificultad o la factibilidad en la sala operatoria. Aquí vemos un aparato de segunda generación, a diferencia de una de tercera generación. Obviamente es mucho más confortable trabajar de esta forma, ¿no? Y obviamente, como nosotros sabemos, conforme los softwares van evolucionando, el riesgo de complicaciones y como la optimización de los resultados oncológicos, pues son mayores, ¿no? Ese es el prototipo del PROB que se introduce rectalmente. Aquí vemos que obviamente requerimos un catéter, requerimos los cryo needles, que son los cryoprobes, y requerimos un sensor termal que nos va a ir indicando siempre la temperatura. Como siempre tenemos que tener nuestros landmarkers, que son lo que es la pared rectal, principalmente lo que es la uretra. Aquí vemos la forma, aquí tenemos la próstata, tenemos lo que es el recto, y aquí vemos cómo van actuando lo que es la variación térmica de la crioterapia. Este es igual, es una revisión del 2012, es una de la publicación en Urology Internationals que hicimos en el grupo. Aquí veíamos, por ejemplo, que a 5 años podíamos tener una supervivencia libre de enfermedad de un 11.73% y a 10 años de un 39.64% dentro de las primeras series. Las primeras series datan del 2001 aproximadamente. Al día de hoy, ¿cuáles son la probabilidad de recurrencia libre de enfermedad y la definición de falla que están utilizando los diferentes grupos? Tenemos siempre, ahorita el estudio, es un resumen, existe una revisión sistemática reciente de 32 estudios que casi engloba 5.513 pacientes. A 2 años, la supervivencia libre de recurrencia bioquímica es de 67.49% y cuando vamos a los 5 años es de 50.25%. Si analizamos la serie, por ejemplo, de Hinsbrook, tiene una probabilidad libre de recurrencia bioquímica que viaja de un 71.3% a aquella que nos presenta menos, que es el de Kovac, ¿sí? Hasta un 22.1%. Seguimos teniendo el mismo problema. Las diferentes series utilizan Phoenix Definition, PSA superior a 0.5 o lo que es Astro y Phoenix Definition. Lo han combinado. Han visto que, por ejemplo, utilizando Astro, esta serie de Pisters, 279 pacientes, ¿sí? A 5 años encontraron una probabilidad libre de recurrencia de un 58.9% utilizando Astro y un 54.5% utilizando Phoenix Definition. Complicaciones siguen siendo inherentes. Hablamos de un tratamiento de segunda línea, estamos hablando de próstatas que han sido ya radiadas y en los cuales obviamente existe una modificación en los tejidos. Entonces, tenemos incontinencia, es la más temible probablemente, del 33.3%. Esa es la serie, una de las series más grandes, pues la de Lee. Tenemos que él también presentó una obstrucción o retención de un 21.7% y la presencia de fístulas de 4.7%. Si nosotros vamos viendo, va a variar, tenemos series que van desde 118 pacientes hasta 486 con medias de seguimiento que van desde 12 meses hasta 27 meses como media. Entonces, es importante tomar en consideración eso, follow-up y definiciones para poder, repito nuevamente, para poder interpretar en forma adecuada los resultados.
Factores predictores para supervivencia libre de enfermedad en cryo, aquellos pacientes en los que tienen un pre-cryo PSA superior a 10 nanogramos tienen 5.1 veces más de recaída que en aquellos pacientes en los que obviamente el pre-cryo PSA es inferior a 5. Lo podemos ver aquí en las curvas de Kaplan-Meier. ¿Qué otro factor predictor pre-tratamiento de cryo es importante tomar en consideración? El Gleason. Cuando tenemos pacientes con un Gleason superior a 7, obviamente tienen 1.92 veces más riesgo de presentar una recaída a comparación de aquellos que tienen un Gleason inferior a 7, ¿sí? O 7. Lo mismo pasa con el PSA nadir. Cuando hablamos de un post-cryo PSA nadir superior a 1, fue asociado a una recurrencia temprana en los pacientes. ¿Cómo seguir a estos pacientes? Determinación, al igual que en HIFU, determinación serial de PSA y biopsias a los 6 y a los 12 meses post-tratamiento. Porcentaje de detección de cáncer en biopsias va a depender, como ya comentamos, de este trabajo. Va a depender, obviamente, del PSA nadir. O sea, aquellos que tienen mayor a 0.5 nanogramos por decilitro tienen el 55% de porcentaje de detección de cáncer. 0.4 cuando tienen un PSA nadir inferior a 0.4, el 10%. Y esto va disminuyendo cuando el PSA nadir es inferior a 0.1 nanogramos por decilitro. Hemos visto ya las tres modalidades, que es lo que es prostatectomía radical de rescate. Hemos visto cryo, hemos visto HIFU. Vamos a ver lo que es braquiterapia de rescate, otra modalidad local también. Braquiterapia de rescate, como nosotros sabemos, tenemos la braquiterapia de alta tasa, HDR, y la braquiterapia de baja tasa. Ventajas. La HDR es segura y más efectiva, es menos dependiente de la colocación y exactitud de las agujas, tenemos mayor control de volumen tumoral y tenemos menos experiencia, eso sí, en términos de long-term y toxicidad. Ese es uno de los estudios pioneros en lo que es la braquiterapia de alta dosis. Y es del grupo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Fueron de los primeros estudios que se publicaron, en el cual analizaron 42 pacientes con una media de tratamiento que van de 8.100 centigrades. El tratamiento utilizaron HDR a monoterapia con el Iridium 192, ¿sí? Utilizaron 4 fracciones de 32 horas de una sola inserción. Que encontraron al término de un seguimiento de 37 meses, ¿sí? Una biochemical recurrence free survival de un 68%, como podemos ver en las curvas de Kaplan-Meier. Hablamos de estos son los primeros estudios sobre braquiterapia. Toxicidad, toxicidad geniturinaria, grado 1, presentaba un 38% y toxicidad grado 2 de un 48%, siendo la estenosis uretral probablemente la más frecuente. Ahora, cuando hablamos de toxicidad geniturinaria, gastrointestinal, el 17% eran grado 1 y el 8% eran grado 2. La braquiterapia de rescate a baja dosis, estas son las primeras series, ¿sí? En el cual dice una supervivencia libre de biochemical disease free survival es del 34% en aquellos pacientes a 5 años en esta serie de grado y hasta un 88% a 30 meses. ¿Sí? Son las primeras series de baja dosis. Este es otro estudio en el cual muestra pues una toxicidad empleando baja dosis. Es un estudio realizado en una población de 37 pacientes. Se utilizó Palladium, ¿sí? LDH con Palladium, con una toxicidad geniturinaria en 31% y un 54% de biochemical free survival a los 10 años. En conclusión, considerarse en aquellos pacientes que previamente recibieron altas dosis de radioterapia, ¿sí? Cuando vamos a ver las líneas guías del 2021, encontramos una revisión sistemática muy interesante de 16 estudios direccionados a HDR, alta dosis, y 32 a low dose. Tenemos una supervivencia libre de recurrencia bioquímica a los 2 años de 77% para alta y de 81% para LDR. Cuando vamos a los 5 años, tenemos un 60% para HDR versus un 56% para LDR.
En términos de toxicidad, vemos que existe en términos de genito urinario, existe una toxicidad del 8 versus un 8.1, o sea, no existe una diferencia realmente estadísticamente significativa, y cuando hablamos hacia una toxicidad gastrointestinal va de un 0 a un 1.5%. Aquí tenemos las diferentes series al día de hoy, más relevantes. Tenemos desde el 2020, que es la última, que es de Smith, por ejemplo, es un estudio retrospectivo de un solo centro, utilizó 108 LDR, sí, con una media de seguimiento de 76, vio que a los 5 años existe una probabilidad de recurrencia libre de Biochemical Recurrence Free Survival de 63.1 comparado con un 52% a 10 años, ¿sí? Es probablemente el más actual. Indicaciones, bueno, eso es en cuanto a lo que es la braquiterapia. Vamos a tocar otra de las modalidades, otra de las alternativas locales de tratamiento, que es el Salvage Stereotaxic Ablative Body Radiation Therapy. Indicaciones, podemos utilizarlo con CyberKnife o con Linac-Based. Son pacientes que tienen de leve a moderado IPSS score y pacientes que no tengan obstrucción. Estas son las indicaciones. Es una técnica pues relativamente un poco más nueva, por así decirlo. Existe una revisión sistemática de 5 estudios, 206 pacientes con 2 años de seguimiento, que tiene una supervivencia libre Biochemical Free Survival de 61.6%, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, en esta serie de Pasquier, publicado en el 2020, es un estudio retrospectivo multicéntrico en los cuales incluyeron 100 pacientes con CyberKnife con pre-antígeno prostático de 4.3 nanogramos y con el 34% de ellos tenían ADT, habían recibido terapia hormonal de deprivación androgénica por 12 meses. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron una supervivencia, una Biochemical Recurrence Free Survival de a 3 años del 55% y del 60% a 5 años en aquel otro grupo que utilizó CyberKnife con 50 pacientes con un antígeno pre de 3.9 y el 15% de ellos tenían lo que es terapia de deprivación. Cuando hablamos de toxicidad, al menos en esta revisión sistemática de 5 estudios, el 17% era grado 2 y el 8% grado 3. En lo que es toxicidad grado 1, ¿sí? Presentaban aquellos pacientes con toxicidad gastrointestinal superior a grado 1. Una vez viendo todas estas modalidades, las recomendaciones actuales de las líneas europeas, ¿cuáles son? En términos de lo que es tratamiento de salvataje, tratamiento como secondary treatment en aquellos pacientes que han recibido ya lo que es radioterapia. Las recomendaciones es obviamente tanto lo que es la prostatectomía radical, la braquiterapia, lo que es el HIFU, lo que es la cryo, van a ser siempre en pacientes seleccionados, en aquellos pacientes en los cuales tengamos ya la biopsia que pruebe que exista una recurrencia local de la enfermedad, ¿sí? O que estén dentro de algún clinical trial en el caso de HIFU o cryo, ¿sí? O que formen parte de un estudio clínico, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo siempre en consideración. Monitoreo del antígeno prostático y lo que es las biopsias, obviamente le digo, van a depender mucho de los protocolos. Desafortunadamente, al día de hoy no tenemos un consenso bien establecido como tal. Así al igual que el empleo de las diferentes definiciones de falla. Entonces tenemos que las diferentes definiciones de falla bioquímica post-tratamiento han sido empleados en poblaciones heterogéneas. Si nosotros analizamos a detalle los diferentes estudios que hemos presentado en el transcurso de la charla, podemos ver que son poblaciones heterogéneas, ¿sí? Y en donde las definiciones han sido utilizadas en forma heterogénea. Algunos Phoenix, algunos Astro, etcétera. Al momento ninguna ha sido validada, por lo tanto no es posible establecer una definición como tal. Se requiere una definición para lo que es falla post-tratamiento centrada en un modelo predictivo, definitivamente, que nos incluya variables biológicas, histopatológicas y que nos permita de alguna forma estratificar por grupo de riesgo a los pacientes. Requerimos de biopsias guiadas
Actualmente tenemos lo que es la fusión de imágenes con MRI, que sistemáticamente nos puede permitir la identificación adecuada de la zona, nos permite biopsiar en forma focalizada esa zona, y debe ser sistematizada, ¿sí? Durante el seguimiento. Es indispensable, definitivamente estamos hablando de tejidos que ya han sido radiados, de tejidos que ya han sido tratados también, en los cuales es indispensable una correcta interpretación de las biopsias por un experto uropatólogo, ¿sí? Ese tipo de tratamientos van direccionados a grupos en los cuales son multidisciplinarios, en los cuales tenemos a un radiooncólogo, tenemos a un histopatólogo, un urólogo, un oncólogo, que nos pueda, que se haga un consenso sobre cuál es la mejor opción. Pero aquí definitivamente lo que es el uropatólogo es fundamental, ¿sí? Debido a la dificultad de la identificación de tumores residuales por los efectos producidos tanto por la radio, la cryo, la HIFU y por el ADT. Sin lugar a duda, es importante una correcta selección del paciente, ¿sí? Debido al riesgo significativo de complicaciones, el paciente debe ser informado acerca del riesgo de la complicación y de la modalidad del tratamiento que se le va a impartir, que se le va a dar. Es indispensable la evaluación de los resultados obtenidos en estudios prospectivos que puedan confirmar el rol de estas nuevas técnicas en la práctica clínica, ¿sí? Y bueno, pues yo quiero agradecer una vez más la invitación. Quiero hacer un apelo desde la Oficina de Investigación de la Confederación Americana de Urología, de la cual soy directora, a invitar a todos los residentes urólogos jóvenes en formación a visitar nuestra página, en la cual encontrarán pues diferentes cursos para metodología de la investigación. Tenemos 2 módulos muy interactivos, tienen la asesoría en línea por parte de todos los miembros de la Oficina de Investigación. Bueno, y actualmente, como le comentaba el doctor Gutiérrez, vamos a tener un concurso entre los diferentes residentes y jóvenes urólogos latinoamericanos para el envío de protocolos de investigación, ¿sí? Los cuales serán seleccionados y presentados durante el curso de investigación de la CAO. Hay un premio que es la participación y la presencia en CAO 2022, que es en México, en Cancún. Y bueno, pues esos son nuestros correos de la Oficina de Investigación. Los invito a participar, a consultar la página de internet y bueno, estamos a disposición de ustedes. Nuestras redes sociales siempre dan a conocer un poco lo que estamos haciendo. Pues muchísimas gracias y muchas gracias por la atención. Bueno, primero queremos agradecerle a la doctora Ana María la amabilidad que tuvo para exponernos esta charla tan interesante, donde revisa cada opción en una forma muy dinámica y muy concreta de cada una de las opciones terapéuticas que podemos emplear en estos pacientes tan difíciles, cuando normalmente siempre pensamos que hay pocas cosas que ofrecer después de una falla en esta terapéutica. Vemos que existen algunas opciones y, como comenta ella, esto tiene que ser muy bien consensado con el paciente, que sepa los pros y los contras que tiene cada una de las metodologías terapéuticas ayudantes que podemos hacer aquí, ¿verdad? Entonces, siempre es muy importante que el paciente sepa en qué consiste el método que vayamos a elegir y lo que le pueda pasar y los beneficios que pueda tener con ello. No sé si tengan alguna duda o alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, que la doctora nos haga el favor de contestar. Adelante. Bueno, ¿no se escucha? Si hay alguien más que... Qué pena, no se escucha. Por el chat. ¿Alguien más? Porque no se escucha el doctor. Yo quiero hacer un comentario mientras alguien más toma alguna pregunta. Algo que comenta la doctora es muy importante. Para poder hacer una cirugía radical de salvataje se requiere mucha experiencia.
tener toda la experiencia en este tipo de cirugías. Son cirugías en cierta forma complejas que conforme vas haciendo más, pues vas depurando tu técnica y vas mejorando los fallas que puedas tener. Pero los que nos ha tocado operar pacientes radiados es difícil, es bastante difícil encontrar planos de despegamiento y poder llevar a cabo una buena cirugía. Sí. Entonces, tiene que tener experiencia la persona que vaya a intentar retirar una glándula previamente radiada. Y como comenta ella, tiene que ser centros especializados. No cualquiera urólogo podríamos hacer esto tan finamente como gente que se dedica exclusivamente a ello. El doctor Zapata está escribiendo en el chat ¿Eso? que Sí, hay una Muy bien. pregunta. El doctor Zapata, un compañero nuestro, nos comenta que cuál es el papel que juega la cirugía robótica en este tipo de padecimiento ya radiado. Sí, efectivamente, dentro de una de las series que presenté, se presenta una serie de lo que es del memorial sobre prostatectomía radical de rescate en pacientes utilizando cirugía robótica, ¿no? Ellos presentan resultados oncológicos óptimos. Yo pienso que es una opción sobre todo en grupos capacitados o en grupos que manejan un alto volumen de prostatectomías radicales. Es una opción sin lugar a duda porque nos disminuyó, en el estudio que se presentó anteriormente, disminuyó el riesgo de complicaciones, sobre todo disminuyó el riesgo de daño a nivel del recto y el daño a nivel de la estenosis uretral. Entonces, considero que es una opción viable en centros obviamente de alto volumen, definitivamente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Adrián. El doctor Sayas te quería hacer una pregunta. Nomás activen su micrófono y con eso ya todos tienen opción de abrir su micrófono. Muy buenos días a todos. Doctora, muchas gracias por su plática, bastante interesante y muy relevante para estos casos complejos. Mi duda está enfocada sobre todo a los estudios de imagen de nueva generación ante la mayor precisión demostrada por PET-PSMA. Si forma parte de los estudios diarios que indica para este tipo de pacientes, digo, la consideración sería que permitiría una mejor selección de pacientes verdaderamente en enfermedad localizada versus a lo que los estudios convencionales podrían omitir en algunos casos de falla bioquímica como se presenta en esta ocasión. Sí, efectivamente, puede ser útil, como yo comenté al inicio, bueno, al final de la charla, considero que es importante establecer normogramas predictivos, dentro de los cuales tengamos parámetros bioquímicos, PSA, parámetros imagenológicos, que incluyan la nueva tecnología, ¿sí? Y parámetros histopatológicos y parámetros que nos permitan de alguna forma seleccionar al paciente por grupos de riesgo. Entonces, definitivamente, no está escrito como tal, como parte de todo el baraje para el estudio de estos pacientes, pero considero que es importante realizar un normograma en consideración a las nuevas tecnologías con imagen. Creo que esa es la diferencia y lo que nos va a marcar la adecuada selección del paciente, como usted dice, y obviamente, el tratamiento direccionado a ese tipo de paciente con ese tipo de riesgo, definitivamente. Muchas gracias y muchas felicidades por la plática, doctora. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Doctora, aprovechar su experiencia y que nos ayude. Si usted tuviera todas las opciones terapéuticas que nos presentó y tuviera que escoger entre cuál opción terapéutica fuera la mejor para su paciente, ¿cuál opción usted escogería? Bueno, aquí yo valoraría a mi paciente. Si estamos hablando de un paciente en el cual obviamente es un paciente que no tiene comorbilidades, un paciente que tiene baja comorbilidad, un paciente que tiene una esperanza de vida superior a 10 años, un paciente que no es obeso, un paciente en el cual el antígeno prostático es inferior a 10 antes de entrar
y demás. Yo de todas las terapias locales actuales, probablemente la que yo elegiría sería crioterapia. Crioterapia es estamos hablando en ese escenario con ese tipo de paciente. Obviamente son terapias que tienen que ser individualizadas en base a las características de cada paciente y en base a las comorbilidades, sobre todo de cada paciente, ¿no? Definitivamente, con estas características que estoy mencionando, yo elegiría siempre cryo porque cryo de alguna forma nos permite, es una técnica un poco más antigua, por así decirlo, en donde tenemos resultados oncológicos un poco más maduros que a diferencia de HIFU. HIFU es una técnica muy, muy actual en el sentido de resultados oncológicos y requerimos un poquito más de maduración de las series, ¿no? Pero definitivamente yo escogería cryo. Yo en Canadá utilicé ambas para salvataje, tanto cryo como HIFU, y realmente nosotros con el tipo de selección del paciente que realizábamos no veíamos mayores diferencias en términos de complicaciones y resultados oncológicos. Pero repito, requerimos selección de pacientes, requerimos también de una cierta manualidad y conocimiento del software sobre todo, ¿no? Pero yo me quedaría con cryo. Gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera opinar o preguntar algo? Bueno, pues agradecidísimo con usted, doctora, por habernos orientado bastante bien en todas estas terapéuticas que podemos nosotros apoyar a los pacientes. Nos sacó de bastantes dudas y la última pregunta, la que le hizo el doctor Adrián, fue muy concluyente, ¿verdad? Por el concepto que a veces teníamos del manejo de esto, ¿verdad? Pero lo que nos dijo al final fue muy concluyente. Queremos agradecerle toda la amabilidad que tuvo para ayudarnos en esta plática. Si seguimos en contacto con ustedes. Claro, Doctor Adrián. De nuevo, mi agradecimiento a la doctora Ana María y que pasen una buena semana. muchísimas gracias a ustedes y bueno, estamos a disposición. Gracias por la consideración y bueno, seguimos trabajando.